por la Universidad Nacional de Asunción, psiquiatra de atención primaria de la salud por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, con maestría en antropología social, y todo esto y muchas otras cosas lo vuelven alguien muy interesante para poder tocar estos temas y también, bueno, hablar algo que él viene trabajando que tiene que ver con la salud mental comunitaria y la crisis climática, cosas que nos están determinando en este tiempo nuestra optimización, pero también nuestra idea de futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo estamos viendo el futuro. Agustín, primero, buen día, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí. Buen día, Fede. Saludo a la gente por ahí. Bueno, un abrazo enorme. Eh, yo me quedé pensando estos días bueno, realidades que vivimos en Argentina y cómo todo lo que pasa por acá está un poco tamizado por esta realidad compleja que vivimos, pero que Paraguay no está exento, ¿no? Que la viene viviendo tal vez de larga data y bueno, la tenés también muy masticada. Pero me habías propuesto hablar lo que ustedes llaman en un paradigma de la psiquiatría la energización del sujeto y que, bueno, yo te proponía hacer un juego con algo que venimos mencionando acá como optimización y hablábamos de la posibilidad del goce que puede tener ese sujeto, que es algo que se está hablando mucho. Yo veo muchos artículos sobre, por ejemplo, eh, tenemos poco sexo, dicen. Estamos teniendo menos goce y estamos como, o en todo caso el goce tiene que estar medido por si nos permite optimizarnos en otras cosas. Bueno, te abro temas como para que vos también puedas ir por donde tengas ganas. Vos usabas la palabra moral ahí al principio cuando introducías y para mí, bueno, el debate de lo moral, eh, ¿qué es lo que tensiona los moralismos, los superiorismos, ¿no? Es la posibilidad de la pregunta situada. Una pregunta que nos ubica en la especificidad. ¿En qué le pasa a Federico cuando está cebando su mate en este momento, ¿no? No en la abstracción genérica, no en los radialistas, los cordobeses, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ese es un ejercicio demasiado importante. Yo siempre tengo en memoria un verso de Silvio Rodríguez que decía en una canción que se llamó Playa Girón, si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿No? En esa tensión de las reglas y de la situación, ¿no? Me parece que ese es un marco interesante para pensar lo de optimización, ¿no? Que mencionaba, una palabra que yo no suelo usar, cuando me la propusiste me quedé pensando, pero cabe en este planteo que vos citas, ¿no? Nosotros tenemos una diferenciación entre dos tipos de cuidados, cuidados de energización y cuidados de transformación. Los de energización, un poco a modo grosero, una lista rápida sería, no sé, dormir bien, alimentación liviana, ejercicios diarios, tener vacaciones. Yo suelo usar un poco la metáfora de que son el minuto de descanso entre los 3 minutos del boxeo, ¿verdad? Ujú. Para nosotros lo que tensiona esto no es este tipo de forma de cuidado que nos parece no solamente válida, sino son cuidados necesarios, ¿no? Sino reducir el cuidado a esta lógica, ¿no? Es como que te preparan para seguir ligando, para que te sigan golpeando, para que sigas golpeando, pero carece y ahí viene el otro tipo de cuidados que le decimos que son los cuidados de transformación, que son la capacidad de pregunta, la capacidad de reflexión, la capacidad de pausa, o sea, es lo que nos permite cambiar el paso, hacer lo otro, ¿no? Nacer cosas. Entonces, ¿por qué hacemos esa diferenciación? Porque problematizamos algo que por lo menos en Asunción se ve mucho en salud mental, en los mundos profesionales y con las redes mucho más, que es, bueno, andar al gym, eh, entonces, o bueno, para dormir bien tenés que hacer estas técnicas, ¿no? La relajación, pero es como que se abdica, se fragmenta y se abdica de todo lo que tiene que ver con lo transformativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo una visión de la salud mental muy funcional al status quo, muy sin pregunta transformante, muy sin sujeto interpelante y mucho menos abriendo la posibilidad de lo colectivo para encontrarnos para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nos parecía importante problematizar eso, no sé si eso, cómo se ve por ahí. Sí, vos sabés que me quedé pensando mucho también en algo que venimos tirando como pregunta, una pregunta que ya es vieja, la hizo la Escuela de Frankfurt probablemente para arrancar. Si lo que vivimos,
la pregunta la hacían en relación al holocausto, ¿no? Pero al nazismo, hoy la podríamos hacer en relación a, por ejemplo, Javier Milei, a las propuestas libertarias o a las nuevas derechas, si es una falta de racionalidad o un exceso de un tipo de racionalidad, ¿no? Un punto culmine de una racionalidad instrumental, utilitarista. Digo esto porque aparece mucho, y está bueno charlarlo con vos, porque lo venimos hablando, pero no con psiquiatras o con médicos, que podamos ver esta idea de que, bueno, están locos, ¿no? De un lado y de otro. Hay como una idea de yo soy el racional, el otro está loco. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué aparece en estas ideas, en este mundo libertario también? Si en relación a esa dicotomía racionalidad, está la locura, lo excluido, porque también se ha hablado mucho, estos son probablemente los excluidos de una racionalidad que en Argentina al menos había tenido un marco institucional, un marco común, ¿no? A mí una primera cosa que me tensiona con lo que decís es que esta pregunta sea solo para los libertarios. Yo creo que es una pregunta que hay que desentramparla, destabicarla, desbinarizarla, porque es muy difícil. Yo soy muy horkheimerista en el sentido de la racionalidad instrumental y habría una categoría que me interesa mucho. Exactamente, a mí me gusta mucho la asociación que haces, ¿no? En la lógica del productivismo, ¿no? Un productivismo que puede ser la producción de cosas, la producción de roles, la producción de imaginarios, o sea, todo un poco lo que está normado, hegemonizado y que carece de pregunta, ¿no? Y yo creo que esa hiperracionalidad no necesariamente está entrampada en la derecha o en las derechas. Yo creo que fácilmente podemos ponerla también en esta cosa de nuestros bandos, ¿verdad? Por otro lado, a mí me parece interesante pensar, bueno, ¿y qué se hace con eso, no? ¿Cómo se hace otra cosa que no sea la captura productivista? Yo quiero poner 4 elementos que me parece que pueden ser interesantes. El primero es la capacidad de pausa, ¿no? Yo creo que en general la cuestión de la pausa es un tema este, muy atacado, ¿no? O sea, porque lento es igual a tonto, lento es igual a inútil. O sea, hay múltiples formas de descalificación en ese sentido, ¿no? Que la segunda cuestión es lo sensible, ¿no? Para mí la sensibilidad es el campo de la conexión con adentro, afuera, en el medio, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna manera embota, anula, empobrece, rigidiza la capacidad de lo sensible, nos deja como más trabados con este tipo de cuestiones de más vulnerables a las lógicas productivistas, ¿no? Lo tercero es la capacidad de encuentro, ¿no? Ahí Jacob Moreno hablaba mucho del encuentro como el intercambio de ojos, ¿no? Yo te doy mis ojos, vos me das tus ojos, ¿no? Esa posibilidad de ver la otredad con un ritmo habilitante, legitimador, ¿no? Y eso problematiza mucho. Yo creo que hay cuestiones muy similares, pero no son lo mismo, ¿no? O sea, las lógicas caritativistas de la limosna, las lógicas burocráticas, las lógicas del hiperconsumismo, ¿no? Que pareciera que nos permiten un tipo de encuentro, pero creo que quedan vaciados, ¿no? Y lo cuarto es la capacidad de intimidad. La capacidad de lo íntimo en el sentido de un estar delicado con uno con los otros, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos grandes problemas, por ejemplo, por poner un escollo central, la masculinidad hegemónica es anti-íntima, ¿no? Le violenta y reproduce esa violencia, ¿no? No tiene instrumental, no tiene el cómo, entonces queda como aterrado, eso masculino queda aterrado de lo íntimo y devuelve el golpe, ¿no? Se siente golpeado y devuelve el golpe. Entonces con estos 4 elementos yo creo que es interesante como darle una vuelta a esta cuestión de algo más allá del productivismo. Mm. Parece importantísimo, bueno, esto primero la advertencia que hacías al comienzo, obviamente desde ya lo pongo sobre el mundo de libertad precisamente para provocar
a aquellos que puedan ver locura de ese lado nada más y precisamente poder reflexionar sobre la interioridad. Precisamente la Escuela de Frankfurt y esta historia que venimos diciendo, lo que venía a plantear era, miren, también los totalitarismos de la izquierda tenían el mismo fundamento, es decir, excluir al otro y cumplir el mandato de Occidente de unificar, ¿no? De hacernos como tabula rasa para toda la humanidad, una sola forma de hacer las cosas, en un caso con el relato marxista, en otro caso con el relato de las ideas del capitalismo, pero cumplían un mismo rol, ¿no? Del etnocentrismo, del colonialismo en el mundo, así que me parece muy pertinente. Una de las cosas que también vos venís trabajando y que me parece central porque también lo hemos planteado acá sobre el futuro. La semana pasada trabajamos sobre futurabilidad, esta idea de Bifo Berardi y algunas otras propuestas. Se desconectó, a ver si lo podemos recuperar. Si se vuelve, ahí está, ahí lo tenemos de nuevo. Agustín, se había caído. Decíamos que veníamos hablando de la futurabilidad, es decir, de esta idea de que el futuro ya es inexorablemente apocalíptico en el marco del cambio climático, en el marco de las tecnologías disruptivas. Parece que, bueno, la humanidad perdió el rumbo y que solo nos queda entregarnos a algo inexorable, una idea que en otros tiempos también estuvo bajo el mandato de algún dios o de otros formatos, pero cómo podemos enfrentar esto desde la salud comunitaria, de la salud mental? ¿Cómo está incidiendo en el sujeto actual? A mí me parece interesantísimo, ¿no? Lo apocalíptico no es novedoso. Lo político va y viene. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue apocalíptica. En Paraguay la guerra de la Triple Alianza fue apocalíptica. En algún momento la pandemia por COVID-19 también pareció que nos amenazó con, ¿no? Entonces, no quiero restarle importancia, pero también quiero problematizar su carácter novedoso, ¿no? Me parece que hay elementos interesantes, ¿no? Yo por lo menos voy a citar dos, ¿no? Las grietas y lo mínimo, ¿no? Que son, ¿por qué comienzo por estas cuestiones, ¿no? Porque un poco es un hincapié micropolítico, ¿no? Yo cuando pienso en tu programa, pienso en mi experiencia en Capilla, ¿no? Creo que hay mucha potencia en eso micropolítico de lo cotidiano, de lo vincular, de lo afectivo, de lo grupal, donde se juegan muchas cuestiones importantes, ¿no? Nosotros decimos, ante realidades aplastantes, meterse por las grietas, ¿no? ¿Cómo ser seres agrietadores de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite como construir otra cosa en medio de, ¿no? Me acuerdo que cuando era estudiante de medicina, en los movimientos estudiantiles de izquierda de mi facultad, decíamos, estamos en el capitalismo, pero tratamos de no ser del capitalismo, ¿no? Entonces era como una ética agrietante, ¿no? Y lo mínimo es como confiar un poco en esas cosas que están minimizadas, ¿no? Yo creo que y eso nos falta muchísimo. Esa posibilidad de una escucha suave, esa posibilidad de una charla detenida, reflexiva, esa posibilidad de fertilizar nuestros cotidianos con otras cosas, es muy potente, ¿no? Es ante un sentido común que está como fatalmente determinado, inexorable rumbo a, ¿no? Entonces nuestras disputas también pueden abonarse mucho por eso, ¿no? Yo no, con esto no estoy diciendo que no hay que tener una herramienta partidaria, y que no buscar la transformación del Estado, que no hay que disputarle al mercado. Me parece que esa es otra dimensión absolutamente complementaria, ¿no? Pero hago hincapié en esto porque tiene un efecto de otra inmediatez, ¿no? Hay una inmediatez hegemónica que es la inmediatez del clic. Entonces, botoneo la vida y doy saltos, ¿no? Pretendidos saltos. Esto que yo también planteo también tiene un efecto de inmediatez porque es girar la vista y ver quién está a 1,5 metros, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido creo que podemos hacer otra cosa, ¿no? Quiero hacer un comentario sobre algo que dijiste también, ¿no? Me hiciste acordar, ahí vi un video de promocional de Putin con Kim Jong en Corea del Norte en la visita última, en que se paseaban en un auto ruso de última generación, ¿no? Y en mi cabeza, que yo sé, tengo una Vespa, así que no sé nada de autos, era como una especie de Rolls Royce ruso, ¿no? Yo decía, ¿cómo hacemos para no quedar pegado en espejo a los estándares de estatus, a los estándares de confort y lujo, ¿no?
si los referentes del pretendido otro campo quedan de nuevo reproduciendo, ¿no? Tensiones más que quería señalar. Está buenísimo. Vos sabés que otro tema, te voy tirando algunas preguntas que nos vamos haciendo acá porque son parte de un diálogo cotidiano que vamos teniendo con la audiencia. La otra vez traíamos algunas ideas que planteaba Miguel Benazayac, Ariel Penisi también, que largaron un libro hace poquito sobre la inteligencia artificial y el impacto. Bueno, son temas que inevitablemente nos cuesta poner sobre la mesa, parecen que no se pueden reflexionar porque, bueno, no los podemos asimilar por la velocidad en la que van esos cambios y no, nos terminan determinando muy por encima de nuestra capacidad de reflexión sobre ellos. Pero una de las cosas que marcaban era cómo nos va marcando, le decíamos optimización, tiene que ver con que tenemos que ser útiles, ¿no? Tenemos que funcionar como máquinas, decía Benazayac. Y ¿qué hay? La pregunta que nos aparece hoy es, ¿qué es lo vivo? ¿Qué es lo propio de lo humano? Si la máquina aparece como un humano perfeccionado, como un humano perfecto, creo que lo planteamos en la última charla que tuvimos nosotros también, ¿qué es lo que queda como lo vivo? ¿Qué es lo que queda como lo humano? Por ejemplo, la posibilidad de equivocarnos, de echar moco, diríamos acá en Córdoba, de hacer las cosas a veces sin utilidad, de hacer eso que nos gusta por deseo, como que se va corriendo. ¿Cómo lo viven ustedes ahí dentro de la salud mental? Me llega mucho lo que planteas, ¿no? Nosotros tenemos una noción en guaraní que es la de noimbay. Creo que no lo hablamos, Federico, todavía. Noimbay en guaraní quiere decir incompleto, ¿no? Y acá la gente, una expresión coloquial puede ser "Coaningo noimbay", que quiere decir esa persona no está completa, ¿no? Y se toma como descalificación, ¿no? Entonces, nosotros un poco, hay un colectivo aquí que toma ese nombre y que reivindica la diversidad psíquica y la incompletud humana como definitorio de lo humano, ¿no? Marcelo Persia, que es un psicoanalista argentino, decía que lo que define a lo humano es lo incompleto y no lo completo, ¿no? A mí me parece que es muy valioso en ese sentido cuando voy a hablar del deseo, porque el deseo tiene de incompleto, porque se mueve hacia nuevos horizontes y no necesariamente llega, pero se mueve, ¿no? Entonces valida ese movimiento, esa búsqueda, esa curiosidad. Eh, y imagínate, ¿no? Hay tanto imaginario de completud de manera hegemónica, ¿no? O sea, el cuerpo perfecto, la respuesta perfecta, el auto perfecto, ¿no? Todo tributa a una divinización de lo completo. Entonces, ¿para qué amanecer? O sea, el amanecer pierde sentido si ya está todo, ¿no? Eh, hay en la tradición psicoanalítica un poco se habla de la falta como motor, ¿no? Y la falta se traduce emocionalmente en angustia. En una sociedad, en una contemporaneidad donde la angustia es satanizada, perdemos la capacidad de pregunta, perdemos la capacidad de duda, ¿no? Es puro afirmación. Me gusta mucho esta idea que trabaja este filósofo coreano-alemán Byul-Chul Han, que habla de la mismidad, ¿no? Y que es un momento en el cual solamente estamos como con los mismos, ¿no? Lo mismo con los mismos. Entonces, uno busca el eco de lo de uno, se homogeniza, se generan esos bandos, se imposibilita la conversación en la diferencia y eso es catastrófico, ¿verdad? Porque no hay nada más terrorífico que esa imposibilidad de la diferencia, ese juzgamiento total de la diferencia, esa carencia de curiosidad en la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que siempre es un ejercicio demasiado valioso en términos éticos, me puedo preguntar sobre mis afirmaciones traen pregunta o son pura afirmación, ¿no? Son tiempos en que la cuestión nazista a mí me parece que es un espejo demasiado importante para seguir mirándonos, no para mirar afuera, para mirar adentro. El infierno, vivimos en el infierno de lo igual, dice Byung-Chul Han, que es Exacto. una frase dura, pero que hace entender que eso que nos maravilla, que nos genera una seducción infinita, estar siempre viendo lo que nos gusta, lo que confirma nuestras propias creencias y que nos permite a través del like, de ese acto psicomágico de reafirmación de mí mismo,
bueno, no, nos crea una ficción de vida que es muy negativa. Sí. Yo haría una pregunta a la audiencia, nos haría una pregunta, ¿no? Que es así. ¿Con cuántas personas converso cotidianamente en la diferencia y qué tal nos va? O sea, para llevarlo a la praxis cotidiana, ¿no? O sea, me permito, identifico a esas personas y hacer la experiencia implica cuál es la calidad de la experiencia, ¿no? O sea, yo puedo escuchar, me llevo cosas, ¿no? Me parece que sería de tanto valor que podamos como ejercitar eso cotidianamente con más compromiso, con más presencia, ¿no? La posibilidad de tener conversación en la diferencia donde convengamos que vamos a terminar con el mismo punto de vista, pero con dos cuestiones aparte. Una es, yo voy a entender mejor lo que vos pensás. Y dos es, yo voy a comprender más complejamente cómo yo pienso, ¿no? O sea, se sale de la tiranía, de la pulseada, de la imposición del propio criterio. Mm. Me encantó la idea de prestarnos los ojos, me parece que es muy gráfica de poder precisamente no solo intercambiar, sino por un momento tener esos ojos, tener esa mirada, ¿no? Y me gustó. Nos quedamos con eso, Agustín. Te agradecemos muchísimo estas conversaciones. Seguro que te volvemos a joder porque siempre es una visión, una perspectiva que creo nos hace cada vez más falta. Así que te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Abrazo, Fede. Seguimos cerca. Dale, Saludos a la gente. hasta pronto. Agustín Barúa Cafarena conversaba con nosotros, psiquiatra, médico, antropólogo, paraguayo, que nos ayudaba a pensar en esta pausa, ¿no? En esta reivindicación, esta apología de la pausa, esta apología de respirar, de buscar lo otro, buscar la negatividad.